Buenos días a todos, gracias por venir a este webinar y mostrar interés para la preparación de las oposiciones de ADIF. Mi nombre es Ana y os presento también a Ruth, mi compañera, que pues es profesora de psicotécnicos, también va a estar con nosotros en la preparación de las oposiciones de ADIF. En la oposición de ADIF sabéis que está en plazo de presentación de instancias, que termina el plazo de presentación de instancias el día 9 de agosto. No sé si alguno de vosotros se ha presentado con anterioridad a esta oposición. Para los que no, pues os informo un poquito de lo que es ADIF, digamos, ¿no? Es una entidad pública empresarial que como tal depende de la Administración General del Estado y depende de función pública. Entonces, la convocatoria que han sacado son plazas que son como de funcionarios, ¿de acuerdo? En esta página de adif.es podéis encontrar las bases de la convocatoria pública de ingreso en categorías de personal operativo. Os pone la resolución de la distribución de las plazas, las bases de la convocatoria. Muy importante leer las bases de la convocatoria porque ahí nos explica cómo va a ser todo el proceso selectivo. Y después, bueno, pues preguntas frecuentes sobre la convocatoria y a la derecha, inscripción a la convocatoria, temario de conocimientos de la primera fase de la oposición. Una guía de lo que es el temario de las categorías. Bueno, pues aquí es donde tenemos toda la publicación de lo que es la fase de la oposición. Como os decía, ADIF lo que significa es Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Eso es lo que significa las siglas de ADIF. En las bases de la convocatoria lo que vais a ver es todas las categorías que se han publicado. Aquí es el objeto de la convocatoria y aquí tenemos las categorías profesionales, también la parte de la habilitación o la licencia de orden donde se especifica que hay que tener aquí en este caso pues algo específico y después el número de plazas, las que son por el sistema de régimen de acceso general y las que van por discapacidad. Es decir, hay para algunos puestos de que tenemos plazas por turno de discapacidad, como delineante, factor de entrada, oficial administrativo de entrada. Quien desee ir por este turno tiene que cubrir la instancia por el turno de discapacidad y el resto van por el turno general, que son estas plazas que tenemos aquí. ¿Me puedo presentar a varias categorías? Sí, te puedes matricular a varias categorías. Pagas las tasas de las categorías a las que te quieras presentar y yo me puedo presentar a las categorías que yo desee. En las bases de la convocatoria, en la página 5 nos dice, las personas interesadas podrán cumplimentar tantas solicitudes de participación como categorías profesionales consideren, pero deberán tener en cuenta que las pruebas selectivas podrán coincidir en el tiempo con los procesos selectivos de otras categorías y o perfiles de esta convocatoria de ADIF. Es decir, nosotros tenemos que saber que podemos, pero que nos pueden en alguna fase coincidir con otros procesos selectivos. Puede ser que sea dentro del mismo día, uno por la mañana y otro por la tarde. Entonces, el sistema de la oposición, del proceso selectivo, es un sistema de concurso-oposición. Es decir, digamos que va a haber como dos fases. Por un lado tenemos la fase de oposición, el examen de oposición, y si aprobamos el examen de oposición, pasamos a una fase de concurso. Todo esto, como os repito, viene explicado en las bases de la convocatoria. También nos dice, pues, cuánto nos cuenta la fase de concurso que se sumaría a la nota que nosotros hayamos obtenido en la fase de oposición. Las solicitudes, como os decía, están abiertas hasta el 9 de agosto. Aquí os pone dónde podéis encontrar la solicitud, que es donde os enseñé yo ahora mismo. El abono de los derechos de examen, es decir, tenemos 15,57, que es el importe que hay para poder participar en el proceso selectivo y tendríamos que pagar por tantas solicitudes como queramos presentar. Que yo me quiero presentar, imaginamos, pues a factor de circulación de entrada y a administrativo, por ejemplo, a oficial administrativo de entrada, ¿vale? Pues tendré que pagar dos solicitudes, cada 15,57 por solicitud. Casos de exención de pago de tasas. Esto es como en todas las fases de oposición. Hay una serie de esgrimentes de lo que es la presentación o el pago de las tasas. Por ejemplo, estar anotado como demandante de empleo. Tenéis que estar anotados al menos un mes antes de esta convocatoria, llevar anotado como demandante de empleo en el INEM. No haber rechazado ninguna oferta de empleo ni ningún curso de formación. Esto, como os explicará después más abajo en las bases, se acredita con un certificado de la oficina de empleo conforme estáis inscritos, ya os lo pone, y después también un certificado conforme no habéis rechazado ninguna oferta de empleo público tampoco, ¿vale? Y además tenéis un anexo que deberéis cumplimentar conforme, pues es como una declaración jurada de que los datos que vosotros consignáis son reales y son ciertos. Esto en el caso, ya os digo, de estar dado en el INEM como demandante de empleo para estar exento del pago de las tasas.
También tenéis que ver si sois familia numerosa, también es un eximente, o el turno de discapacidad. Una vez que hemos cubierto las tasas, después, pues nada, simplemente pues tenemos que esperar a que se publique el listado de admitidos y excluidos. Se publica, como en todas las oposiciones, una relación provisional primero de admitidos y excluidos, y luego se deja un plazo para subsanar, que son 10 días normalmente hábiles para alegaciones después de la publicación de este listado, y luego ya posteriormente se publica la lista definitiva de admitidos. Por otro lado, también ya os pone en el anexo 4 el tribunal que va a evaluar y la comisión que va a evaluar esta convocatoria, este examen. El proceso selectivo, importante que nos leamos la fase del proceso selectivo, porque aquí nos explica cómo va a ser la fase de oposición. En todas las categorías vamos a tener una parte que va a ser común, que es la primera fase, que es conforme a lo regulado en el punto, que tiene un carácter eliminatorio. Entonces, esta fase de oposición tiene varias partes. Tiene un test psicométrico, que es lo que se llama un test psicotécnico, que es la parte que va a llevar Ruth. Tiene una parte que evalúa inteligencia, competencias y razonamiento general. Por otro lado, tenemos la parte del conocimiento de idioma, que nos piden el nivel A2. Para que sepáis, el nivel A2 es como el nivel básico. Entonces, bueno, pues no es que pidan un nivel muy alto de inglés. Después tendremos una prueba de conocimientos de acuerdo con el temario de cada uno de los cuerpos a los que nosotros nos presentamos. Entonces tenemos el programa, que viene recogido también en la convocatoria, en el anexo 1, que luego veremos, que tiene una parte que es temario general y después otra parte que tiene temario específico. Para aprobar la oposición, la fase de oposición, tenemos que aprobar todo. Es decir, tenemos que pasar la parte del test psicotécnico, la parte del conocimiento de idioma y la parte del conocimiento de las materias propias de la categoría a la que nos vamos a presentar. Aquí nos explica cómo puntúa cada una de las partes. 40 puntos nos puntúa el psicotécnico, 40 la parte de idioma y 120 puntúa la parte de conocimiento. Más después ya os pone que también para superar la fase de oposición con respecto a cada categoría profesional se dan 100 puntos en total y hay que tener la mitad, que son el 50% de la puntuación. Eso sería la parte de la fase de la oposición. Luego viene el sorteo de la letra, etc. Luego el baremo de méritos, que ahí hay que leérselo con calma. Tenéis que ver qué os bareman, qué os puntúan, cuántos puntos nos dan para ver los puntos que nosotros tendremos. ¿Cómo se hace el caso de empate? Que también os viene reflejado ahí. Pues imaginemos que hay 4 o 5 personas o 10 empatadas a puntos. ¿Cómo se desempata por puntos? Pues primero por la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición. Después, si continúa el empate por test de conocimientos, si continúa el empate por test psicotécnicos, si continúa por conocimiento de idiomas y por último la parte de baremo de mérito. Luego, bueno, pues en último caso, que todavía persiste el empate, en caso del sexto, pues sería pertenecer al género subrepresentado en la categoría profesional a la que se trate, ¿vale? Y después, si no, en último caso de todos, se desempataría por la letra del llamamiento, ¿vale? Empieza por la W, pues se desempataría por el apellido, por la letra que empieza. Luego, presentación de documentación relativa a requisitos. ¿Qué se refiere esto? Bueno, pues hay gente que tiene pues unos requisitos de acceso. Imaginemos que somos de un país, en cuanto a la nacionalidad, pues no somos españoles, estamos casados con una persona que sea española, pues no somos de un país miembro de la Unión Europea. Bueno, pues tenemos que acreditar el tema de la nacionalidad. Podéis presentaros, o la gente se puede presentar, si tiene acreditado pues un permiso de trabajo en España, es decir, aún no cumpliendo el requisito de la nacionalidad, tendréis que presentar una acreditación conforme, bueno, pues estáis residiendo en España y tenéis un contrato de trabajo, un permiso de residencia para trabajar e incorporarse al mundo laboral aquí en España. La documentación acreditativa de la presentación de baremo de méritos, ¿vale? Que eso después lo tendréis que presentar acreditadamente, o sea, con justificante. Y luego, nada, aspirantes preseleccionados y adjudicación, ¿vale? Recordad que también tenemos un reconocimiento médico, porque en muchas de las categorías veréis que también tenéis dentro del cuadro, tenéis una serie de cuadros de exclusiones médicas que también tenéis que ver. No en todos, pero hay en algunas categorías en concreto que sí. Importante, bolsa de trabajo para futuras contrataciones de duración determinada. Se establecerá también una bolsa de trabajo para contratación. Imaginemos, pues no pasé, aprovecho la oposición, bueno, pues con el concurso no me llegaron los puntos, tengo que presentarme a la siguiente para ir cogiendo puntos e ir consiguiendo mi plaza. Pero tengo la facilidad y tengo digamos, la ventaja de que puedo participar en la bolsa de trabajo y meterme en bolsa de trabajo. Esto lo que hace es acumularme puntos para la siguiente convocatoria. Os dice que se formalizará un contrato para aquellas personas que cumplan condiciones y requisitos establecidos para la contratación. Duración del proceso de selección. La previsión sobre la duración máxima de la fase de la oposición del proceso selectivo es de 9 meses. Es decir, la primera parte, ¿vale? Celebrándose el primer ejercicio en un plazo máximo de 3 meses desde la publicación de la relación definitiva de las personas admitidas y excluidas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ahora tenemos que esperar, o sea, para saber más cuándo es el plazo de la celebración del primer
primer ejercicio, el plazo máximo que tienen para celebrar el primer ejercicio, tienes que publicarse la relación definitiva de admitidos y excluidos. Es decir, ahora hay hasta el 9 de agosto, presentación de instancias, luego tiene que salir la lista provisional de admitidos y excluidos, los 10 días de reclamaciones y luego posteriormente salir la lista definitiva. Entonces, a partir de ahí, de cuando salga publicada la lista definitiva, es cuando empezamos a contar ese plazo máximo de 3 meses para la celebración de la fase de la oposición. Luego, bueno, pues aquí tenéis diferentes anexos que es importante. Los perfiles de la convocatoria y los programas exigidos, la descripción de la capacidad médico-laboral, importante para algunas categorías. Después también el modelo de declaración sobre las rentas de la persona interesada. Esto solo es para aquellas personas que dicen que están exentas por demandante de empleo. Bueno, pues tienen que presentar una declaración conforme sus ingresos no superan el salario mínimo interprofesional. Y después también la documentación a aportar con la solicitud de participación para las personas en el caso de la nacionalidad, como os comentaba antes, y después un modelo de declaración jurada o promesa del cumplimiento de todos los requisitos establecidos solamente en los casos del EFGH, de esos puntos 1 de las bases de la convocatoria. Baremo de méritos, para que sepáis vosotros también, modelo de certificación de funciones, normas especiales, etcétera. Bueno, pues todos estos anexos. Información de la convocatoria nos dice que la podemos ver en la página de ADIF, que es la página que antes os enseñaba. Y aquí ya tenemos los perfiles. Importante que nos veamos esto con detalle, ¿vale? Cada perfil, el número de plazas, obviamente, los requisitos, las funciones. Es importante siempre leeros con detalle para saber lo que nos vamos a preparar, a lo que nos vamos a presentar y ver si cumplimos todos los requisitos necesarios. Temario común, ¿vale? El anexo 1 es el programa de la fase de oposición. El temario común para todas las categorías, es decir, prepare la categoría que prepare en el específico, voy a tener que preparar estos 7 temas del principio. Son temas básicos que entran, menos el último quizás, que entran en cualquier administración del Estado, que es la ley de igualdad entre hombres y mujeres, la parte de la ley de prevención de riesgos laborales, en este caso específico es el estatuto de ADIF, es un estatuto interno, la declaración sobre ADIF, de la declaración de la red de ADIF, luego también el texto refundido del estatuto básico del empleado público, que esta es la parte de los derechos y deberes del personal, que está relacionado con la ley de personal, luego también la parte de incompatibilidades del personal con respecto a las administraciones públicas y por último la parte de la ley del sector ferroviario, los títulos unidos. Lo bueno que tiene el temario que está acotado, con lo cual nos dice específicamente qué partes de la ley nos van a entrar y esto es muy importante porque otras oposiciones son muy genéricas y no sabes hasta qué punto abarcar. Sin embargo, aquí no, nos lo acotan con capítulos, con títulos, justamente lo que nos entra para la oposición. Luego tenemos la parte específica de cada una de las categorías. Aquí son poquitos temas. Entonces, por ejemplo, en factor de circulación de entrada tenemos 3 temas, que es la parte del reglamento de circulación ferroviaria, la parte de habilitaciones de seguridad y la parte de la Agencia Estatal de Seguridad, las especificaciones técnicas de circulación. Cada uno pues tiene, ya veis, aquí sus específicos. Tenemos que ver cada uno de los específicos y también ver cada uno de los requisitos que nos van a pedir para presentarnos a cada uno de ellos. Por ejemplo, pues maquinista, pues a lo mejor en maquinista tenemos que tener en cuenta que a lo mejor pues hay unos requisitos de la vista que tenemos que ver cuánto nos piden o si tenemos algún problema de vista, pues si entramos o no entramos. Luego factor de entrada, que también tenemos aquí el factor de entrada, oficial administrativo de entrada. Aquí tenemos también algún temario que es también de legislación, como la parte de la ley de contratos del sector público, que también es una ley estatal, facturación electrónica, ofimática, ¿vale? Aquí vamos a ver el Office 365, que también entra a la Administración del Estado, también el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores y, por último, también servicios electrónicos. Luego la parte de controlador, programador de entrada, oficial de suministros, etc. Y aquí viene el anexo que os decía de la capacidad médico-laboral. Importante que lo veamos. Los requisitos generales, la parte de la visión, la parte de la audición y las capacidades psicológicas. Bueno, nada, simplemente comentar lo que tendríamos que tocar en esta parte. Entonces, para preparar bien los psicotécnicos de ADIF, debemos de tocar varios bloques de psicotécnicos. Uno es el bloque de las aptitudes verbales, donde ahí vamos a ver test de vocabulario, pues nos pueden preguntar sinónimos, antónimos, nos podrían poner una comprensión lectora con preguntas para responder, alguna palabrita que esté mal escrita, entonces tenemos que ver pues eso, cuál está mal escrita o cuál es la correcta, es decir, pues parte de ortografía, algún ejercicio de lógica. Luego vamos a tener un segundo bloque que es el bloque de numérico. Entonces aquí vamos a repasar todas las matemáticas básicas, ¿no? Un poco pues números enteros, potencias, raíces, divisibilidad, fracciones, decimales, sistema métrico, sexagesimal, razones y proporciones, pues las reglas de 3, conversión de moneda, repartos, porcentajes, ver también algún gráfico, trabajar con tablas, interés, descuento, ecuaciones, sistemas,
temas de ecuaciones, test con monedas, operaciones alfanuméricas, perímetros, áreas, volúmenes y mezclas y móviles. Tocaríamos todos esos puntos. Y después también tenemos una parte que es espacial. Aquí vamos a trabajar con ejercicios de giros de figuras en el plano, de plegados, composición de figuras, rotación. Luego tenemos un cuarto bloque que es el bloque de percepción, ejercicios de dominós, trabajamos con fichas de dominós, pues test de atención, test de la fatiga, detección de errores, también ejercicios de clasificación, codificación. Luego veremos también algún ejercicio que otro de memoria, que sería también un bloque 5, y después ya nos iríamos al último bloque, que sería, digamos, pues el 6, por así llamarlo, sería el abstracto. En el abstracto nos podemos encontrar analogías, que pueden ser con palabras o incluso con figuras, y luego ya tenemos las series de números, de letras, alfanuméricas, series de figuras, matrices de figuras y series de relojes. Y un poco sería esto, pues eso, todo lo que vamos a tener que tocar pues en toda esta preparación, ¿no? de la oposición de ADIF. En convocatorias anteriores, pues se han preguntado, pues eso, 15 preguntas, hay que tener cuidado porque las mal restan, y luego pues eso, ejercicios de figuras geométricas, series de figuras, ejercicios de matemáticas sencillas, pues a lo mejor eso nos mezclan fracciones, pues por un lado reglas de 3, porcentajes, y luego también ejercicios de sustitución de palabras, pues de rellenar huecos, es decir, de la parte de habilidades lingüísticas. Os voy a enseñar un poquito la plataforma que nosotros utilizamos para la preparación de las oposiciones de ADIF. Entonces, bueno, pues esta es nuestra plataforma, es una plataforma muy sencilla, es una plataforma que está enfocada a la preparación del curso de la oposición. En ella, bueno, pues veis que tenemos calendario porque vamos marcando las clases o las tareas que vamos programando semana a semana para que vosotros pues vayáis teniéndolo. Tenéis después el contenido. Dentro del contenido lo que tenemos son la parte del temario. Como veis, tenemos la parte del temario común y después tenemos la parte del temario específico. Parte del temario común, tenemos la parte, en este caso, la parte de legislación por este lado. Luego tenemos, aparte de esta parte del temario común, la parte del temario de psicotécnicos, que también se complementa la formación de psicotécnicos con vídeos. En los vídeos vamos explicando cada uno de los aspectos que vamos tocando y que vamos viendo a lo largo de las clases. Vamos a disponer de un banco de test para tener test para poder ir haciendo. Pues aquí tenemos recursos adicionales que podamos ir subiendo y la preparación de la parte de idioma. Vamos a tener diferentes unidades donde vamos a ir viendo el contenido que tendremos que preparar de cara al examen de inglés, y luego vamos a tener también test que vamos a ir haciendo explicativos sobre cada uno de los contenidos que tenemos en la plataforma. Esto sería la parte del contenido, y luego tenemos la parte del aula. En la parte del aula, aquí, para que vosotros tengáis así una visión, tenemos un área de comunicación donde tenemos un foro de comunicación con alumnos donde los profes vamos colgando avisos. Después tenemos la parte de las aulas virtuales. En las aulas virtuales, bueno, pues son las aulas que utilizamos para conectarnos en directo a las clases. Ahí nos conectaremos con los alumnos. La parte de las aulas grabadas, ¿por qué? Porque todas las clases que nosotros damos en directo luego se quedan grabadas para que vosotros las podáis visionar las veces que queráis. Que yo no me puedo conectar hoy porque trabajo, porque tengo turno de tarde y hoy no me coincide con las clases y no puedo. No hay problema ninguno. Yo después, cuando llegue al día siguiente, normalmente tardan unas 24 horas, se suben las clases a plataforma. Y ahí vamos a encontrar las clases teóricas, las de psicotécnicos, las de informática y las de inglés. Entonces, bueno, informática es para aquellos que se presenten a la opción que hablábamos antes que tiene informática. Luego, también tenemos una opción de recursos del aula donde los profes también a mayores nos van subiendo material que ellos quieran que nosotros estudiemos, veamos, o material de refuerzo como test. Tendremos un planificador donde va a estar los cursos planificados, la impartición de las clases, y luego también tenemos para hacer simulacros antes del examen con exámenes que son tipo al examen que vais a hacer, con el tiempo que os dan para hacer el examen de la oposición. Tenemos aquí también un folleto informativo. Entonces, bueno, ¿qué hace Factor de Circulación? Pues es el control y reparto del material, prestar un servicio de circulación en cualquier estación, apartaderos o también cargaderos de tren. Luego, los oficiales administrativos preparan los expedientes, redactan informes, gestión de información y documentación, realización de estadísticas, inventarios, impuestos, etcétera. ¿Por qué ADIF? Bueno, pues que podemos preparar diferentes categorías. También tenemos recursos que son muy accesibles, es decir, no nos piden una titulación universitaria ni una FP que sea específica de técnicos de laboratorio, por ejemplo, no. Son titulaciones básicas de bachillerato, y también tener, bueno, pues la nacionalidad española de la Unión Europea. Estabilidad laboral, porque tenemos un trabajo fijo, somos funcionarios, y luego también
también otros beneficios, que esto sí quiero incidir porque esto es muy particular de ADIF, que esto no es aplicable a otras administraciones del Estado. Tiene beneficios sociales, ¿vale? Es decir, puedes acceder a seguros de salud a través de ellos. Tienen cheques de guardería por si tenéis niños pequeños y también tenéis descuentos de viajes al ser funcionarios de ADIF. Cada vez estamos subiendo muchos más en plazas, es decir, pues hay un incremento en las plazas de ADIF y bueno, pues luego un poquito pues cómo es nuestro examen, cómo es nuestro método de preparación, cómo es también el ejercicio que hablábamos, psicométrico, examen de inglés y examen de conocimientos, parte común, parte específica que hablábamos y bueno, pues luego también la gama de los sueldos, por ejemplo, pues el sueldo de un administrativo, por ejemplo, pues entre 19.600, 30.800 anuales más o menos, como todos los puestos de funcionarios, también va incrementándose a medida que vayamos acumulando pues tiempo de trabajo, como todo. Tendremos pues trienios y iremos aumentando, podremos también mejorar en nuestro puesto de trabajo. ¿Cómo son los test interactivos? Bueno, pues tenemos test interactivos a base de preguntas que ya han salido en convocatorias anteriores, preguntas propias de nuestros profesores, orientadas también a reforzar también ese conocimiento para vosotros. Bueno, es un poquito, bueno, pues lo que nosotros planteamos con la preparación de esta oposición. Tenemos experiencia en la preparación de oposiciones porque, bueno, preparamos también otro tipo de oposiciones a nivel de Estado, correos, justicia, y etcétera. Entonces, eso, que sepáis que nosotros vamos a estar ahí, que no es que yo me apunte a un curso y me dan un temario y me dan ahí y yo me quedo. No, vais a tener nuestra ayuda desde el principio hasta el día del examen, incluso antes del examen. Os ayudaremos para que sepáis pues cómo afrontar el examen, qué me voy a encontrar el día del examen, acompañamiento, ¿vale? Bueno, creo que no se me queda nada ahora. Vamos a dar por finalizada la reunión y esperamos que todos nos llaméis, de verdad, para empezar. Será un placer el atenderos y estar con vosotros y volver a saludaros, ¿vale? Un saludo y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a todos por conectaros.